No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Amigos cristovidentes, la bendición de Dios para ustedes. La bendición de Dios que nos va a llegar a través de la palabra de Jesús. Ustedes saben, y lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, que cuando escuchamos la palabra de Jesús, ella, si la dejamos actuar, va purificando nuestros corazones. Como le dice Jesús a los discípulos, ustedes están ya limpios por la palabra que han escuchado. Bueno, yo los invito a que todos los días, en cuanto les sea posible, prendan este canal. Y cuando buscan este programa que llamamos Nuestro Pan de Cada Día, recuerden que es el comentario al Santo Evangelio. Y que vamos comentando un fragmento del Evangelio, porque la Iglesia Católica nos propone a todos sus hijos, en todo el mundo, en Asia, en Oceanía, en África, en Europa, aquí en América, nos propone la misma lectura del Evangelio. Nos sentimos unidos a todos los católicos del mundo. Ninguna otra religión, ninguna otra confesión tiene esta cualidad de saber que todos sus miembros, millones de personas por todo el universo, están invitados a leer el mismo párrafo del Evangelio. Y vamos a escucharlo ahora. Está tomado del Evangelio de San Lucas en el capítulo 19. Abran su corazón, abran su espíritu, pongan atención con sus oídos para que leamos la palabra del Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando: si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Jesucristo. Hemos escuchado tu palabra. Eres tú mismo el que nos está hablando a nosotros, como le hablaste también a tu pueblo de Jerusalén, a tu pueblo de la tierra donde quisiste nacer. ¿Y qué nos dices hoy, Señor Jesús? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres recibamos en el corazón y lo pongamos en obra? Ya les decía hace una semana que en estos días, finales de noviembre, la Iglesia nos invita a pensar, a escuchar las páginas últimas de los Evangelios, donde Jesús comienza a despedirse de la gente, donde les hace promesas de vida eterna, donde les dice que las cosas de la tierra no van a prevalecer porque Él va a implantar su reino. Precisamente en el capítulo 19 se nos cuenta que yendo Jesús hacia Jerusalén, allá en Palestina está la ciudad de Jerusalén sobre una montaña, sobre un cerro alto, que baja en un declive y vuelve a subir la montaña al otro lado. Y por ese otro lado precisamente venía Jesús. Y la ciudad de Jerusalén estaba allí frente a él. Y al ver a la Jerusalén, esa ciudad que los judíos querían muchísimo, porque para los judíos Jerusalén, construida sobre el monte Sión, era definitiva, era como la expresión de su patria, era como la expresión de su afecto, era la tierra que Dios les había dado. Ellos querían llegar a Jerusalén, a mirar los palacios de David, a mirar el templo donde estaba el Arca de la Alianza mucho tiempo y después donde se veneraba en un lugar totalmente oscuro la presencia del Señor, donde había un altar y allí se ofrecían los sacrificios. Pues al llegar a Jerusalén, dijo Jesús llorando, porque aquí en este momento es muy especial. Jesús como que se conmueve, Jesús como que nos deja ver que es un hombre perfectamente sensible, y cuando piensa en lo que va a ser el futuro de su ciudad, cuando piensa que esa ciudad hubiera podido recibir la gracia de Dios, pero que se quiso cerrar voluntariamente a ella, cuando no conoció los días de la salvación, Jesús llora.
y prevé lo que va a ser el fin de la ciudad de Jerusalén. En realidad, el Evangelio de San Lucas, del que estamos tomando hoy la lectura, se escribió pocos años después de la destrucción de Jerusalén. Y cuando los judíos pensaban en que la ciudad capital de su reino había sido rodeada por las tropas y había sido destruida, ellos decían, eso lo dijo Jesús, eso lo había previsto el Señor. Por supuesto que sabían las formas concretas como su ciudad capital había sido destruida, pero también recordaban las palabras de Jesús y decían, recuerden que allí, en el cerco y en la destrucción de Jerusalén, se cumplieron los vaticinios del Señor. Pero aquí no es tanto que se haya cumplido o no la palabra del Señor. Aquí lo que importaba en el mensaje que Jesús estaba dando a la ciudad era, ¿ustedes por qué no abren los ojos? ¿Ustedes por qué, viendo lo que puede suceder y viendo las gracias que están teniendo en este momento, viendo las bendiciones que Dios les da, por qué ustedes quieren cegarse a esa bendición del Señor? En esa parte del monte donde Jesús estaba mirando su ciudad y llorando por ella, hay una pequeña capilla. Y esa capilla está orientada hacia Jerusalén y en la pared del fondo de la capilla es un vitral, es un vidrio. Es totalmente visible a través de él la ciudad de Jerusalén. Y a esa iglesita la llaman El Señor lloró. Le dan un título en la lengua latina que es Dominus Flevit, porque ahí lloraba Jesús, ahí lloró. En otros lugares del Evangelio se nos cuenta que también llorando Jesús sobre la ciudad de Jerusalén, Él les decía como una gallina, yo quería reunir a los pollitos y ustedes no quisieron. Bueno, por eso en ese templo que llama Jesús lloró, hay un mosaico y hay una gallina tratando de buscar los pollitos, recordando las palabras del Señor Jesús. ¿Qué nos querrá decir a nosotros hoy? Porque no es únicamente un recuerdo histórico de lo que sucedió hace 1940 años. No. ¿Qué nos quiere decir hoy el Señor Jesús a nosotros? Yo pienso que nos está diciendo, en estos días que se acercan a fin de año, abramos los ojos. Abrámoslos todos los ojos y tratemos de ver a Jesucristo, que de múltiples maneras se hace cercano a nosotros. A Jesucristo que nos dice su palabra. A Jesucristo que llega a nosotros por su Eucaristía. A Jesucristo que se nos acerca en la persona de los pobres. A Jesucristo que está en cada hermano, en cada prójimo que tenemos cerca a nosotros. Jesucristo que a veces nos presenta un rostro sufriente en las personas que lloran. Jesucristo que a veces nos presenta un rostro de triunfo en las personas que están alegres. Descubramos a Jesucristo en la iglesia, descubramos al Señor Jesús en la oración, que ninguno de nosotros vaya a merecer ese reproche que Jesucristo les hacía a los habitantes de Jerusalén. Jerusalén, yo veo que sobre ti pueden llegar males, les decía el Señor Jesús a sus contemporáneos. ¿Qué nos dirá hoy a nosotros Jesús? Nosotros los que a través de televisión podemos estar recordando la palabra del Señor, el mandato del Señor, la orientación del Señor, la invitación del Señor para que llevemos una vida concorde a sus exigencias y a su amor. Ese es un gran mensaje para hoy. Y siempre que ustedes escuchen el Evangelio, recuerden que es una palabra viva. Por supuesto que se dijo en unas circunstancias concretas, pero hoy la leemos y decimos de qué manera la podemos aplicar. Nos preguntamos primero qué fue lo que Jesús quiso decir, cómo la podemos entender y después decimos ¿y cómo la podemos vivir en eso fundamental? Por supuesto que la ciudad de Jerusalén ya fue destruida y volvió después a ser reconstruida más tarde en otras circunstancias y todavía es un centro de amor y de peregrinación
y los cristianos van a vivir allá los acontecimientos vividos por Jesús y los lugares santos que fueron bendecidos por su sufrimiento, por su palabra, por su amor, por la bendición que le daba a todos sus hermanos. Digámosle hoy a Jesús: Jesús, yo quiero conocerte a ti. Así como aquellos hombres y mujeres primitivas oyeron tu palabra, yo la quiero oír también. Pero yo quisiera descubrirte a ti a partir de las circunstancias menores de la vida y no dejar pasar que alrededor mío sucedan cosas bellas y que yo esté como enceguecido. Estar ciego ante los acontecimientos del Señor no solo les pudo suceder a los habitantes de Jerusalén, sino que nos puede pasar a todos nosotros de una manera permanente. Por eso estemos, como solemos decir, despabilados, es decir, estemos atentos, estemos vigilantes, como centinelas que esperan la llegada del Señor, y tratemos de, en todo lo que pasa, ir leyendo la presencia de Jesús. En los signos de los tiempos, como nos dice el Evangelio, leamos la presencia del Señor. Este programa lo llamamos Nuestro Pan de Cada Día. Si usted quiere volver a consultarlo o escuchar algún mensaje, no solo los días jueves, sino todos los días de la semana, porque hay otros sacerdotes que van tomando el turno y van interviniendo, pues búsquelo en Nuestro Pan de Cada Día, @cristovision.org. Por supuesto que hay mucha programación en Cristovisión y usted puede allí en www.cristovision.tv, allí puede encontrar usted toda la información del caso. Lo bendigo y que esta palabra del Evangelio lo lleve a buscar siempre y por todas partes a Jesucristo, y que el Señor esté con ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día.